Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este ejercicio de mecánica de fluidos en donde estaremos trabajando lo que es con compuertas sumergidas. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. El tanque de la figura 4.55 tiene un puerto de vista en el lado inclinado. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el panel. Muestre la fuerza resultante sobre la puerta de manera clara y dimensione su ubicación. Aquí tenemos una compuerta, como pueden ver es medio círculo, media circunferencia. Entonces tenemos que tener en cuenta algo aquí que tenemos que encontrar. Para esto necesitamos encontrar el centroide de este círculo, que en los anexos del libro, que siempre se los dejo en la referencia, en la descripción del video, se encuentra el centroide para este medio círculo. Entonces, como pueden ver, aquí lo tengo, que sería C o centroide 0,212 por el diámetro. El centroide estaría ubicado, pues lo proyectamos aquí, pues esto es como una aproximación en este punto, en esta línea. La fuerza, la fuerza resultante la calculamos con el peso específico. Esa no es Y, la letra griega del peso específico. Lo que pasa es que la escribo un poco mal. El peso específico por la altura o la profundidad al centroide de la figura, por el área de la misma, ¿sí? Entonces tenemos que calcular esta área, la área de media circunferencia. Tenemos que calcular esta h o esta profundidad. Bueno, aquí les voy a mostrar un esquema que hice para darme a entender un poco mejor. Como pueden ver acá, aquí está el esquema. Bueno, aquí tracé la línea perpendicular, me representa el punto de ubicación del centroide. Esta altura que está aquí sería h centroidal, bueno, sería la profundidad como tal. Estas serían las proyecciones longitud centroidal y longitud de la línea de presión, ¿sí? Y esta sería la línea del centroide. Ok, entonces en esta línea de presión acá, en este punto de acá, es donde se ubica la fuerza equivalente resultante en el punto de presión. Ok, entonces ya aquí estamos respondiendo una parte de la pregunta, que sería ubicarla, la fuerza resultante. Tendríamos que calcular esta longitud, que es la L sub P, que sería dimensiones su ubicación. O sea, esta sería la ubicación como tal. Esta L sub P sería la ubicación. ¿Cómo vamos a encontrar H sub C? Ok, como pueden ver, ya aquí tenemos lo que sería 20 pulgadas. Serían 20 pulgadas. Entonces tenemos que H centroidal sería 20 pulgadas más esta longitud que está aquí. Esta parte que está aquí, que la voy a llamar H1, que sería más H1. ¿Cómo hago para encontrar H1? Bueno, aquí nos están dando este ángulo. Aquí se me forma un triángulo rectángulo también. Este ángulo de aquí también es 65 grados. Muy bien, pero entonces esta hipotenusa de acá no la tengo. Esta hipotenusa de aquí no la tengo. ¿Cómo hago para encontrarla? Aquí, como ven, tengo una distancia de 60 pulgadas. Serían estas 60 pulgadas menos la distancia del centroide. Entonces, esta hipotenusa, bueno, como la voy a llamar H, ¿ok? Entonces, ¿a qué sería igual H? H mayúscula. Sería igual a 60 menos el centroide. El centroide de la media circunferencia. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos lo que sería el diámetro. Serían 3 pies. Pero miren que estamos trabajando más que todo
la mayoría de unidades están en pulgadas, entonces se nos facilita mejor cambiar esta a pulgadas y trabajamos todo en pulgadas. Muy bien, entonces para pasar los 3 pies a pulgadas, multiplicamos por su equivalente. Bueno, vamos a poner el FT acá afuera, no hay problema. Lo podemos poner así. Multiplicamos por el equivalente, que sería 12 pulgadas, es equivalente a un pie. Ok, entonces cancelamos pies y aquí nos queda que el diámetro, voy a ponerle D mayúscula, sería equivalente a 36 pulgadas. Bueno, entonces ya podemos calcular lo que sería el centroide. Entonces el centroide sería igual 0,212 multiplicado por 36 pulgadas. Y esto nos queda como resultado 7,632 pulgadas. Ok, entonces ya podemos encontrar lo que sería H mayúscula, que sería la hipotenusa. Sería 60 menos 7,632. Bueno, esto nos da el resultado de 52,368 pulgadas. Ok, ese sería el H. Entonces ya podemos encontrar lo que sería H sub 1. ¿Cómo encontramos H sub 1? Aquí tenemos el ángulo de 65 grados. Entonces tenemos la relación de coseno. Coseno de 65 es equivalente al cateto adyacente, en este caso sería H1. Ya lo tenemos. Perdón, no, H1 no lo tenemos. Tenemos H1 sobre la hipotenusa, que sería el H, serían 52,368. Entonces ya de aquí despejamos H1, multiplicamos el 52,368 por coseno de 65. Entonces acá tenemos como resultado de H1 22,131 pulgadas. Ok, entonces ya aquí encontramos el H centroidal. H centroidal es igual a 20 pulgadas más 22,131 pulgadas. Y esto nos da 42,131 pulgadas. Entonces ya tenemos esa altura o esa profundidad en donde se encuentra el centroide. Ya podemos multiplicar para encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante sería igual al peso específico. En este caso, pues tenemos gravedad específica, multiplicamos ese valor por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Pero en este caso tenemos que multiplicarla en las unidades de libras sobre pulgada cúbica. En este caso sería 0,0361, que haría libras sobre pulgada cúbica multiplicado por el H centroidal, que sería 42,131 pulgadas multiplicado por el área de la media circunferencia. Ok, entonces, bueno, vamos a calcular el área por acá. Por acá. Área de la circunferencia va a ser igual. Bueno, la de la circunferencia completa es pi por r cuadrado. En este caso, como es media, simplemente se divide entre 2. Muy bien, reemplazamos. Tenemos que el área de la circunferencia es igual a pi por r cuadrado, sería 36 sobre 2 al cuadrado entre 2. Bueno, perdón porque aquí la rayé el 2. Muy bien, entonces esto nos da el resultado de 508,938 pulgadas cuadradas.
¿ok? Esa sería el área. Entonces la ponemos por acá, 508,938 pulgada cuadrada. Bueno, muy bien, como pueden ver, ya aquí se nos cancelan las pulgadas cúbicas porque como pueden ver, aquí tenemos pulgadas, por pulgadas a la 2 nos queda pulgadas cúbicas, entonces se nos cancelan estas tres y el resultado que nos queda es en libras. Entonces, fuerza resultante va a ser igual a 820,50 libras. Ok, ya encontramos la fuerza resultante. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta L sub P o la línea de presión. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos esa longitud? Bueno, tenemos que en la ecuación encontramos que H sub C es igual a L sub C multiplicado por el seno de 25. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, ya aquí tenemos el ángulo 25. Entonces reemplazamos. Bueno, como vamos a encontrar L sub C, que sería la hipotenusa en este caso, esta hipotenusa de acá, será igual a L sub C, que es la misma. Simplemente esta es una cota. Tenemos que L sub C es igual a H centroidal sobre seno de 25. Ok, ya tenemos lo que es el H centroidal. Lo reemplazamos, que sería 42,131 sobre seno de 25. ¿Ok? L sub C sería igual a 99,693. Esto nos quedaría en pulgadas. Ahora, para calcular L sub P, hay otra ecuación. La fórmula para encontrar la línea de presión o la fórmula o la longitud línea de presión sería igual a L sub C o L centroidal más el momento de inercia centroidal de la compuerta L centroidal multiplicado por el área de la compuerta. Bueno, ya tenemos lo que es el área, tenemos lo que es L sub C, serían estos dos. Nos faltaría el momento de inercia centroidal. Bueno, entonces aquí también en la misma tabla de anexos que tiene el libro, encontramos que el momento de inercia centroidal de medio círculo es igual a 6,86 por 10 a la menos 3 multiplicado por el diámetro a la 4. Ok, en este caso ya sabemos el diámetro, que es 36 pulgadas, sería 6,86 por 10 a la menos 3 multiplicado por 36 a la 4. Y esto nos da el resultado de 11.522,166 pulgadas a la 4. Muy bien. Bueno, entonces ya reemplazamos en la fórmula de L sub P. Tenemos L sub C es equivalente a 99,693 más el momento de inercia, sería los 11.522,166 entre nuevamente L sub C multiplicado por el área, que sería, aquí la tenemos, sería 508,938. Ok, entonces realizamos esa operación y obtenemos que L sub P, muy bien, y obtenemos el valor de 99,92 pulgadas. Y bueno, esto lo podemos pasar a pies, pues ya que son bastantes pulgadas. Tenemos que L sub P 99,92 o lo multiplicamos, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por un FT que es equivalente a 12 pulgadas. Se nos cancelan las pulgadas y nos queda la unidad de pie. Entonces obtenemos que L sub P es igual
a 8,33 ft. Y bueno amigos, entonces ya hemos encontrado los resultados del ejercicio. En este caso sería L sub P. Que nos están pidiendo la fuerza resultante, que es 820,52 libras. Y bueno, la ubicación en el dibujo, que sería en este caso, ya como lo habíamos visto, esta de acá. Bueno amigos, espero que este video les sea de gran ayuda. Si no entienden, si no me doy a entender en algo, si me equivoco, les agradezco que lo dejen en los comentarios, que con gusto estaré respondiéndoles. Y bueno, espero que este video les sea de gran ayuda. Muchísimas gracias. Suscríbanse, compartan el video con sus amigos. Y bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga y que pasen muy bien.